Bien, Rafa, y seguimos además atentos a lo que ha estado ocurriendo durante toda esta jornada en la Franja de Gaza también. Se han registrado esta noche nuevas explosiones. Esto no es nuevo, está seguido ocurriendo permanentemente durante todos estos días desde el sábado pasado. Y además, la irrupción también de nuevos tanques que han llegado a la zona, que siguen amenazando con esta irrupción terrestre que todavía no se materializa del todo, pero se sigue generando muchísima tensión en torno a esta situación, a la eventual ofensiva terrestre y también, Rafa, a la orden de evacuación desde el norte hacia el sur. Sí, claro, o sea, toda la concentración de tropas que está en estos momentos alrededor de Gaza preludia un ataque terrestre destinado en primer lugar a capturar a los integrantes de Hamas, el grupo terrorista Hamas, pero también al rescate de estos 140 más o menos rehenes que estarían en poder de Hamas y que hacen imposible que hoy por hoy se entre a la zona si no se ordena esta evacuación. El problema es que es 1.100.000 personas, la mitad casi de la población de Gaza, que tiene que salir de algunos de los centros más poblados de Gaza, como Gaza City, y tiene que ir hacia el sur, hacia las cercanías de Rafah, que es el límite con Egipto. Hacer ese movimiento en 24 horas es virtualmente imposible, sino lisa y llanamente imposible, sobre todo por algunas consideraciones que tienen que ver con la capacidad de movimiento dentro de la franja, con la existencia de un hospital lleno de heridos y una morgue saturada y que simplemente hay muchos de ellos no pueden moverse por sí mismos. Es por eso que se estima que el plazo no va a acabar perentoriamente en las 24 horas, pero que también se suma al bloqueo eléctrico, al bloqueo de combustible, al bloqueo de alimentos y que presiona a esta población para que evacúe hacia el sur, hacia la zona de Rafah, donde significa básicamente duplicar la cantidad de gente que habita en la otra mitad de la Franja de Gaza. Claro, que hace una situación extremadamente compleja. De hecho, la ONU ha alertado que la situación en Gaza ha alcanzado un nuevo nivel de peligro, esto por el inminente avance del ejército israelí hacia ese territorio. Claro, durante este día viernes les pidieron a los gazatíes que abandonaran sus hogares, sus refugios y fueran hacia la frontera con Egipto y que no intentaran además acercarse a los muros de Gaza con Israel. Sí, si bien ya hay desplazamiento de ciudadanos hacia esa parte de la franja, hay quienes todavía se niegan a hacerlo. A estas alturas del conflicto, cualquier destello en el cielo gazatí encendería las alarmas de quienes han tenido que huir de las bombas durante la respuesta israelí al ataque del Hamas. Devastación casi absoluta en el suelo y en las alturas, al menos por unos minutos, no eran cohetes, sino panfletos. Nos enviaron mensajes sobre la evacuación. Yo evacué de mi casa a la casa de mi hija. Vine a ver mi casa, pero no hay nada. Está toda destruida. ¿A dónde vamos ahora? Les pasó a nuestros abuelos en el pasado, nos está pasando ahora y nos vemos obligados a salir. El plan de expulsarnos fue planeado antes. Gaza está destruida, estamos destruidos y expulsados. Es una vergüenza. Este viernes el ejército israelí llenó por minutos el cielo y después el suelo de la Franja de Gaza con estos panfletos ante la inminente escalada del conflicto y cuando han amenazado con un ataque terrestre. Se lee en ellos la petición que hacen a los residentes de Gaza a abandonar sus hogares y refugios y dirigirse al sur de la franja de manera inmediata y que no se acerquen por su propio resguardo a los muros que Israel ha construido. La ONU alerta consecuencias devastadoras por el desplazamiento que ya empieza a ocurrir. Esta cantidad es de aproximadamente 1,1 millones de personas y la misma orden se aplica a todo el personal de la ONU que se encuentra refugiado en nuestras instalaciones, incluidas escuelas, centros de salud y clínicas. Las Naciones Unidas consideran imposible que se produzca un movimiento de este tipo sin consecuencias humanitarias devastadoras. Chilevisión Noticias conversó con Samira Dua de la Lemen, gazatí, directora de la Asociación Mujeres del Mañana, una de las tantas organizaciones que coordina trabajos comunitarios en la Franja de Gaza, refugiada junto a centenares de niños en una de las zonas cercanas a la frontera con Egipto. Antes de referirse a la evacuación planteada por Israel, habló de las necesidades urgentes que tienen. Deben darle a nuestros niños leche, vacunas, comidas. Estamos realizando campañas para darles suministros a los niños. Les hablo mientras los israelitas nos bombardean. Por favor, deben ayudarnos. Deben presionar para que esta guerra acabe. Debemos terminar la guerra y entregar seguridad a los niños.
Samira dice que no acatará la orden israelí, que priorizará la evacuación de los niños para que puedan ser atendidos, pero que ella, junto a otros gazatíes, resistirán en lo que consideran su irrenunciable territorio. Estoy cerca de Rafah, donde la ocupación israelí nos tiene como blanco de ataques aéreos. Tenemos mártires y no tenemos hospitales. ¿A dónde vamos si alguien está herido? No podemos salir y no podemos llegar a otro hospital. No dejaremos nuestra tierra. Si morimos, moriremos acá, en nuestra tierra. Deben saber eso. Tenemos miedo de ir a otro lugar. Ellos, el ejército israelí, nos destruirán. No sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer. Dejamos todo y huimos. ¿A dónde vamos, mundo? Israel promete una avanzada terrestre hacia la franja de Gaza y centenares de gazatíes ya se desplazan hacia la frontera con Egipto, donde se habló de un corredor humanitario que, según agencias internacionales, jamás habría rechazado. No parece haber salida visible al conflicto, no parece existir un camino habilitado por el que gazatíes puedan huir de las bombas.